6. Aristóteles. 6.1. La vida y la obra de Aristóteles. La figura de Aristóteles ocupa un lugar absolutamente central en la historia del pensamiento occidental. Pocos autores han ejercido una influencia tan profunda, duradera y transversal, no solo en la filosofía, sino también en las ciencias naturales, la lógica, la ética, la política y la teoría del conocimiento. Su vida y su obra representan el tránsito desde el idealismo platónico hacia una concepción más empírica y sistemática de la realidad, profundamente vinculada al estudio del mundo sensible. Orígenes y formación en la academia. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en Estagira, una ciudad de Macedonia. Su padre, Nicómaco, era médico del rey macedonio Amintas III, lo que situó desde muy temprano a Aristóteles en un entorno intelectual ligado al conocimiento científico y a la observación de la naturaleza. Esta influencia temprana explica en parte su posterior interés por la biología, la anatomía y las ciencias empíricas. A los 17 años se trasladó a Atenas para ingresar en la academia fundada por Platón, donde permaneció cerca de 20 años. Durante este largo periodo, Aristóteles se formó en el pensamiento platónico, compartiendo la pasión por la búsqueda de la verdad y el rigor filosófico. Sin embargo, ya en estos años comenzó a perfilarse su carácter crítico y su tendencia a cuestionar algunos de los pilares de la doctrina de su maestro, especialmente la teoría de las ideas. Aunque la tradición ha presentado a Aristóteles como un opositor de Platón, la relación entre ambos fue compleja y profundamente respetuosa. Aristóteles nunca negó la deuda intelectual contraída con su maestro, pero entendió la filosofía como una tarea crítica que exige revisar incluso las doctrinas más veneradas. El preceptor de Alejandro Magno. Tras la muerte de Platón en el 347 a.C., Aristóteles abandonó Atenas. Años después fue llamado a Macedonia para ejercer como tutor del joven Alejandro, hijo del rey Filipo II. Esta etapa, decisiva desde el punto de vista biográfico, permitió a Aristóteles entrar en contacto directo con la política, la educación de gobernantes y la organización del poder, cuestiones que más tarde ocuparían un lugar central en su obra política. La educación de Alejandro Magno no solo consolidó el prestigio de Aristóteles, sino que también le proporcionó apoyo material y protección política, lo que facilitaría posteriormente el desarrollo de su propio proyecto filosófico. El Liceo y la madurez intelectual. En el año 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. A diferencia de la Academia Platónica, el Liceo se caracterizó por una intensa actividad investigadora y por una metodología basada en la observación, la clasificación y el estudio sistemático de los fenómenos naturales y sociales. Los discípulos de Aristóteles eran conocidos como peripatéticos, debido a la costumbre del maestro de enseñar paseando. Es en esta etapa cuando Aristóteles desarrolla la mayor parte de su obra, que no consiste en tratados literarios acabados, sino en textos de carácter académico y técnico, muchos de ellos apuntes de clase. A pesar de su estilo sobrio y a veces difícil, estas obras constituyen uno de los sistemas filosóficos más completos jamás elaborados. La amplitud de la obra aristotélica. La obra de Aristóteles abarca prácticamente todos los campos del saber de su tiempo. En lógica, crea el primer sistema formal de razonamiento válido, expuesto en el conjunto de escritos conocido como el Organon. En metafísica, reflexiona sobre el ser en cuanto ser, introduciendo conceptos fundamentales como sustancia, acto y potencia, materia y forma. En el ámbito del conocimiento, defiende que todo saber comienza con la experiencia sensible, frente al innatismo platónico. En ciencias naturales, realiza estudios pioneros sobre zoología y botánica, basados en la observación directa de los seres vivos. En antropología filosófica, concibe al ser humano como una unidad de cuerpo y alma, rechazando el dualismo radical. Su ética, desarrollada principalmente en la ética a Nicómaco, se centra en la idea de virtud como hábito adquirido y en la búsqueda de la felicidad, eudaimonía, a través de una vida equilibrada y racional. En política, analiza las distintas formas de gobierno existentes y defiende que el ser humano es, por naturaleza, un animal político. Últimos años y legado. Tras la muerte de Alejandro Magno, el clima político de Atenas se volvió hostil hacia todo lo relacionado con Macedonia. Para evitar un destino similar al de Sócrates, Aristóteles abandonó la ciudad y se retiró a Calcis, donde murió en el año 322 a.C. El legado de Aristóteles es difícil de exagerar. Su pensamiento fue decisivo en la filosofía medieval, tanto cristiana como islámica y judía, y sigue siendo una referencia imprescindible en la reflexión filosófica contemporánea. Más que un pensador entre otros, Aristóteles representa el esfuerzo por comprender la realidad en toda su complejidad, uniendo razón, experiencia y sentido crítico en una síntesis intelectual de enorme profundidad.